El tratamiento de las leyes, veíamos ahí el resumen de lo que había sucedido en el ámbito de la Cámara de Diputados y como dijimos hace un rato, ya me acompaña Laura Carboni, que es secretaria general de la Asociación Gremial de Docentes de la UBA. Antes que nada, gracias por venir a charlar un ratito con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarnos a difundir este importantísimo conflicto. A ver, contame un poco, ¿qué te generó esta semana? Porque bueno, el gremio docente viene sufriendo los avatares del gobierno de Javier Milei hace bastante tiempo ya. Pero esta semana pensaron que, o se llenaron un poquito de optimismo, que no venían desde hace mucho. Bueno, digamos que somos optimistas en el sentido de, creo que hemos conquistado un paso importantísimo, que es la aprobación en diputados. Somos cautos también porque no podemos desconocer que el año pasado también se presentó un proyecto que fue aprobado en diputados, que fue aprobado en senadores y finalmente fue vetado. Y que incluso el gobierno consiguió en diputados, en la Cámara de Diputados, el convencimiento de los 87 héroes, lo llamó en ese momento, que finalmente vetaron el proyecto y nos quedamos sin nada. En esta oportunidad tenemos esta media sanción que es muy importante porque hay que decir que eso se ha conseguido con las medidas de fuerza, con la movilización, con las acciones unitarias en la calle, en las universidades, en todo el país. Y por lo tanto, eso es una conquista nuestra. Ahora, también digo, somos cautos porque primero falta Senado, es decir, que en Senado se tiene que aprobar. Y luego falta, bueno, ya sabemos que lo va a vetar porque lo ha anunciado y toda vez que anuncia una cosa así lo cumple. A ver, hay un dato que manifestaba al comienzo del programa. Nosotros vamos a salir a las 10 de la noche, todavía estamos a un par de horas, pero en el medio va a haber una situación que quizás explique desde el lugar del oficialismo todo esto, que es el discurso del presidente en cadena nacional, digamos. Todo indica que va a explicar los vetos y toda esta situación que se generó esta semana. Obviamente, ustedes tienen un plan de lucha, si se quiere, más allá de lo que vaya a suceder o no, digamos, ¿no? Sí. Primero quiero decir, ser específica con algunas cosas que a nosotros por eso nos mantienen en estado de alerta. Más allá de que sabemos que el veto va a ser un hecho, también hay que entender que con los números que se consiguieron el miércoles, si ese mismo escenario se repite el día del veto, no tenemos la garantía de que finalmente el veto caiga, sino que pase nuevamente. Incluso hay un artículo que no es que nos interesan todos los artículos, porque el proyecto incluso fue un proyecto presentado el año pasado, de mucha elaboración. Pero hay un artículo que a nosotros nos interesa particularmente porque empalma con la situación en la que estamos ahora y que, como bien vos decís, la semana que viene va a tener una medida de fuerza importante. ¿Por qué? Porque el artículo número 5, que es el artículo que habla sobre el aumento, el incremento salarial, tuvo menos votos todavía. Es decir que ya de por sí no tenemos las 2/3 partes, los 2/3 que necesitábamos para que, bueno, nos garantizara el no veto, sino que además el artículo número 5, que es el que dice que, en particular cuando se votó, quedó más abajo la votación. Y estábamos preocupados por eso, porque claramente la situación de los trabajadores de las universidades nacionales está en crisis, pero en crisis terminal. Nosotros hemos perdido desde el mes de noviembre del 2023, que fue el último salario antes de que este gobierno asumiera, el 45% de nuestro poder adquisitivo. Eso significa casi la mitad de nuestro salario en un año y medio quedó pulverizado. Entonces, somos cautos con lo del proyecto, queremos que se apruebe, pero también, precisamente porque queremos que se apruebe, pero además necesitamos el aumento salarial, la semana que viene vamos a estar... Claro, ¿y cómo sería eso? Porque cuesta para el ciudadano común entenderlo, digamos. Pasaría el proyecto sin el veto debido a la cantidad de votos que tiene por aprobación dentro del Senado, pero parte del proyecto que tiene que ver con el sueldo quedaría en stand-by o cómo... Bueno, eso es una modificación que hay que ver cómo, o sea, si finalmente no se veta, quedaría aprobado. El tema es precisamente alertar sobre esta situación, donde el problema más acuciante para los trabajadores, que es su salario, puede verse afectado. Incluso
como toda ley, ¿no? O como todo proyecto de ley, cuando pasa a Senado puede sufrir alguna modificación. Esto es un procedimiento natural de lo que ocurre dentro de las cámaras cuando se discuten las leyes. Entonces, lo que quiero marcar acá es que nosotros estamos en estado de alerta, pero no bajamos los brazos ni bajamos la guardia, precisamente porque la recomposición salarial que necesitamos la necesitamos ya. Y el porcentual que deviene o sea, que se aplicaría a la recomposición salarial, uno comprende, digamos, desde la lógica del gobierno que atentaría con el supuesto déficit fiscal que no, digamos, no se toca según el propio gobierno, ¿no? Mira, el argumento del gobierno siempre es el equilibrio fiscal no se negocia. Bueno, convengamos que la semana pasada no tuvo ningún empacho en bajar las retenciones al sector del campo, lo anunció en la sociedad rural y bueno, entonces uno se pregunta, ¿pero cómo? Si no hay plata para sostener salud, educación y todas esas áreas que están tremendamente afectadas, ¿cómo es posible que sí haya dinero para poder bajarle las retenciones al campo? Bueno, está claro que el carácter de este gobierno es beneficiar a los sectores del mercado, a los sectores de las personas más ricas o empresarios, y no, obviamente, a aquellos que nos dedicamos a trabajar y a formar gente, porque las universidades forman el futuro de un país. Y hay que decirlo en esos términos porque no es solamente ir a estudiar una carrera, sino contribuir al conocimiento y a la producción del conocimiento dentro de un país. Laura, te saco un poquito y no tanto, digamos, de esto que me estás contando. Vos sos docente, digamos, ¿y qué manifiestan los alumnos, digamos, ante este panorama, ¿no? Porque están puesto un sector de la sociedad, digamos, que comprende esa edad como uno de los motivos por los cuales Javier Milei es presidente, digamos, ¿no? Bueno, mira, yo quiero desmitificar también un poquito eso, porque por un lado es verdad que, bueno, cuando uno vota por simpatía, por un conjunto de ideas, pero no firma un cheque en blanco. Y creo que el año pasado los estudiantes han demostrado que también están muy preocupados por cuidar, proteger la universidad y por acompañarnos a nosotros en nuestro reclamo, no solamente porque participaron de 2 enormes movilizaciones, sino porque si vos te acordás, sobre el segundo cuatrimestre hubo una escalada de tomas a lo largo de todas las universidades que tenían como primer reclamo el presupuesto de la universidad y también el presupuesto, porque también acá entra el presupuesto de la universidad, los hospitales universitarios. No es solamente el funcionamiento de las carreras, sino además el funcionamiento de los hospitales que dependen de la universidad. Hospital de Clínica, por ejemplo. O el ROFO, o el LANARI, es decir, son lugares que dependen de la Universidad de Buenos Aires. Nosotros hemos hecho y participado de abrazos muy grandes de estos hospitales para poner sobre el tapete, es decir, en la escena política, que también se está afectando la salud. Entonces el estudiantado acompaña, nosotros hablamos mucho con los estudiantes, yo trabajo en el CBC y trabajo en escuela media preuniversitaria, soy docente del Carlos Pellegrini, hace 20 años. El movimiento estudiantil ha acompañado todas las medidas, ha movilizado con nosotros, hemos hecho asambleas interclaustros, hemos hecho actos en conjunto, es decir que cuando se les explica cuál es la situación, bueno, toman en sus manos y se ponen también a la cabeza de la lucha junto a nosotros. Ahora, bueno, recién estamos, digamos que el segundo cuatrimestre recién se abre, claro, con lo que volvemos a tomar contacto con los estudiantes a partir de este momento. La semana que viene va a haber paro, pero estamos, bueno, expectantes, que es lo que queremos, de que haya una nueva marcha nacional, porque eso incluso es una forma también de demostrar que todos apoyamos un proyecto de ley que nos va a permitir un mejor funcionamiento de las universidades por su presupuesto, pero también un reconocimiento de carácter salarial para quienes hacemos la universidad. A ver, las malas lenguas lo que manifiestan es que, bueno, la política del gobierno atenta contra la educación a partir de desfinanciar a toda la educación pública, en particular a las universidades, digamos. ¿Esto se comprende, digamos, dentro del estudiantado, digamos, que corre riesgo la educación pública, al menos en el ciclo terciario? Digamos? Sí, mira, los estudiantes no solamente lo comprenden, sino que también lo ven. Mira,
Nosotros venimos denunciando, bueno, el dato apareció por una estadística que mencionaron los rectores, que desde que inició todo este proceso de desfinanciamiento, 10.000 docentes han renunciado a sus cargos. Entonces, vos iniciaste la cursada con un docente que a los 2 meses te renunció y bueno, viene un nuevo docente que renuncia. Entonces, eso se empieza a ver afectado, lo ven fácticamente, es decir, objetivamente. Entonces, al entender cuál es ese proceso, eso es lo que hace, no solamente por una cuestión propia, sino también por solidaridad, pero también entendiendo que es muy difícil tener una formación si tu equipo de cátedra o el equipo de cátedra se va desarmando cada 2 o 3 meses. Entonces, esto hace que los estudiantes tomen conciencia, que los estudiantes acompañen. Por supuesto, todavía falta que esos estudiantes en este momento empiecen a salir a las calles con nosotros como lo hicieron el año pasado. ¿Se traslada los docentes que dejan de dar las materias dentro del ámbito estatal? ¿Tienen lugar en el ámbito privado? Y los sueldos, en este caso, que es lo problemático, ¿están en mejor situación? Mira, hay 2 consecuencias de este desfinanciamiento. Es una tristeza tremenda lo que está ocurriendo en la universidad. Por un lado, los docentes se van al sector privado, como vos decís, ya sea porque se van a universidades privadas o aquellos que han hecho una carrera de formación científica se van a trabajar a laboratorios o a sectores que el salario es mucho mejor. Y por el otro lado ocurre lo que nos ocurre a aquellos que estamos más cercanos a jubilarnos, por ejemplo, que es el pluriempleo. Es decir, no dejar nuestros cargos, seguir manteniéndonos dentro de la universidad, pero ir buscando cada vez más horas de clase o cada vez más cargos. O incluso, bueno, hay compañeros que empezaron a hacer cosas como tienen su cargo, dan clases y además manejan un Uber, porque de ese modo compensan lo que ha perdido nuestro salario. Entonces, en el sector privado, bueno, se está pagando un poco mejor, porque eso depende de cada una de las universidades, no es que, si bien hay lo que sería una suerte de nomenclador base, que es el que nos pagan en las universidades nacionales, después hay otros sectores que pueden poner un plus o pueden poner un poco más de dinero. No es el caso de la Universidad Nacional y Estatal, y el mismo problema que tenemos nosotros es el que están atravesando los científicos. El CONICET, los compañeros de ATE CONICET, por ejemplo, junto a jóvenes científicos precarizados, estuvieron en una campe el día miércoles y jueves. El miércoles por la noche hicimos, porque participamos también los docentes universitarios, también ahí hay como una unidad en la lucha, de una marcha de velas muy importante, y eso que vos me preguntabas de los estudiantes y de la sociedad también se vio ahí, porque era muy motivador que cuando estábamos en el playón o cuando había alguna actividad, todos los autos que pasaban tocando bocina en apoyo y solidarizándose por la situación que están atravesando nuestros científicos y nuestros docentes universitarios. Laura, cortito ya para terminar, ¿cuál es la proyección que tiene alguien que se recibe en la universidad pública con este contexto? Bueno, ese es otro temón, porque alguien que se recibe en la universidad pública, una de las cosas que está sucediendo es que muchos toman trabajos en el exterior, porque la universidad pública sigue siendo un gran centro de formación y de producción de conocimiento. En las universidades además se investiga y se produce conocimiento. Entonces, la formación maravillosa que hay en este país termina produciendo lo que se llama la fuga de cerebros, o que esos estudiantes se vayan a trabajar a los sectores privados, cuando un país que no le da importancia a la producción de conocimiento científico está condenado a la ignorancia. Es tremendo. Te agradezco mucho. Entonces la marcha, me dijiste, es el... No tiene fecha todavía. La estamos promoviendo, la estamos impulsando, pero sí la semana que viene vamos a estar toda la semana de paro, los docentes universitarios en todo el país. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a vos. Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires, estuvo con nosotros y fue clara en toda esta situación que están pasando en este momento. Gracias.